El Autódromo Hermano Rodríguez, lo que queda de la curva peraltada. Algunos la conocen ya como la curva mocha, porque solamente nos queda un pedazo de aquella mítica curva peraltada, que era el ícono más importante, el gran desafío en este autódromo, hoy conocido como de los Hermanos Rodríguez. Pero ¿cuál es la historia de este autódromo y por qué la curva peraltada y por qué muchos nos dolió que la quitaran, aunque después nos taparon la boca? Es muy simple. En los años 50 había una gran tradición por el automovilismo en México, producto de las carreras panamericanas. Aparecieron entonces ya en la posguerra, en Europa, los autos Fórmula Junior construidos con lo que quedó de los motores que podrían darse, de los motores muy sencillos que podrían construirse ya en los nuevos automóviles después de la Segunda Guerra Mundial. Y después vino ya la Fórmula 1. Y esta Fórmula 1, entonces artesanal, a partir del 50, se convierte en lo que hoy conocemos como la gran tradición de la gran categoría. Pero al final de cuentas, México quería formar parte de esto. Mucho por el empuje del entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, el presidente deportista, le conocen algunos, que se dice que por las noches se escapaba y se iba a jugar a rancones allá en lo que es hoy el final del periférico. No sé si sea leyenda urbana, pero hay quien dice que sí lo vio. Entonces se dieron a la tarea de construir los que eran los llanos de la Magdalena Mixhuca, en donde estamos parados ahora, al lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a construir un autódromo de gran envergadura para recibir la Fórmula 1. Recordar que entonces los Hermanos Rodríguez aparecían ya con toda su fuerza y su juventud. Gilberto Valenzuela, el ingeniero Gilberto Valenzuela, secretario de Obras Públicas, se dio a tarea de encontrar hasta que se dieron cuenta que el gran autódromo de aquella época era el Autódromo de Monza, y calcaron prácticamente los planos, la famosa curva parabólica de Monza, que todavía hay resabios, y nosotros le llamamos curva peraltada. Una curva que tuvo ¿qué le podría decir? Un estreno más que trágico. La muerte de Ricardo Rodríguez en aquella primera competencia de Fórmula 1 que se dio en nuestro país, justamente en esta curva peraltada, justamente cuando pierde el control de su automóvil, no tenía las medidas de seguridad de ahora y cae encima del riel que cubría entonces aquella curva. Fue un estreno trágico y un estreno tristemente de leyenda. La salida de la curva peraltada, hoy conocida como la curva mocha, y ahorita le platicaré por qué. Grandes maniobras, grandes desafíos. Para el campeonísimo, el bien amado, el mejor de todos los que yo he visto, Ayrton Senna da Silva, la curva peraltada era el único gran atractivo de un autódromo que no le gustaba. No le gustaba a Senna porque en la recta principal había muchos boros productos de la problemática del suelo, de la dinámica del suelo de esta zona pues muy empantanada. Pero al final del camino Ayrton Senna tuvo aquí grandes carreras y también tuvo un accidente del que salvó la vida afortunadamente justo en la salida de esta curva peraltada, pero afortunadamente ya existía la zona de desahogo, ya no existía aquel riel. Fue la modificación a la segunda etapa de este autódromo para la segunda etapa del Gran Premio de México del 86 al 92. Pero aquí en esta curva peraltada se dio lo que muchos conocemos todavía como la madre de todas las maniobras. Un rebase impensable, si lo podíamos ver desde el punto de vista teórico. Un rebase producto más de la adrenalina, como confesara Nigel Mansell, que entonces corría para Ferrari, que del raciocinio. Y conste que no se estaba jugando el primer lugar. Era el Gran Premio de Fórmula 1 de 1990. El gran pleito, el gran choque entre los dos fuera de serie, Alain Prost y Ayrton Senna da Silva, había tenido como consecuencia que Prost, campeón del mundo, se llevó el número 1 y se lo llevó a Ferrari. Y Ayrton Senna da Silva venía como el gran retador, pero el gran favorito también. Ferrari tenía como segundo piloto al extraordinario Nigel Mansell, al que la Fórmula 1 le hizo poca justicia, esto será otro tema. Y en McLaren, el McLaren con los motores poderosos Honda, estaba Ayrton Senna y Gerhard Berger, que no lucía. Fue una carrera rara porque hubo mucho calor aquella tarde en el Gran Premio de México.
y el calor obligó a la problemática de las llantas y reventó a Ayrton Senna da Silva cuando ya no podía pelear los primeros lugares y se quedó fuera de la competencia. Alain Prost se fue adelante, adelante, y la segunda posición parecía que la tenía segura su compañero de equipo, Nigel Mansell, que no lo presionaría, aparentemente. Detrás de él venía Gerhard Berger. Pero dice Nigel Mansell que cuando al final de la recta se encontró un auto lento al que él le hizo el amague para rebasarlo y este auto no supo a dónde moverse, él tomó una trayectoria larga y entonces Gerhard Berger le hizo lo que él llama una especie de traición al código no escrito de respeto. Y entonces rebasó Berger a Mansell y esto, dice el propio león británico Nigel Mansell, le hizo brincar la adrenalina al grado y al límite que no podría ni él mismo haberlo pensado. Él dice que fue la peor maniobra de su carrera, dice Nigel Mansell, pero que fue una locura sí, pero no la peor maniobra de su carrera. Justamente en la zona de atrás, en la recta corta, saliendo de las heces, Mansell amaga a Berger para rebasarlo y Berger le hace dos maniobras tapándolo. Está en su derecho, no como los pilotos de ahora que parece que hay que tratarlos con algodones. Lo tapó. ¿Y qué hizo Berger? Tomó la entrada de la curva peraltada como tendría que haberlo hecho, a full, y buscar el carril del fondo para salir como, ¿qué le podría yo decir? Como una catapulta. Solamente que cuando quiso hacer su maniobra ya tenía a Mansell encima. Una maniobra de locura. Y Mansell lo rebasa por donde no se podía rebasar, dicen, la parte de arriba de esta curva peraltada. Y lo hace de una forma que parecía una locura y controlando su auto al límite. Esa maniobra del león británico lo pone para mí entre uno de los mejores pilotos de la historia. Y ahí están las pruebas y ahí están las maniobras. Cuando sale Mansell por aquí, ya tenía el segundo lugar. Y Gerhard Berger, la frustración de haber sido exhibido, no por su falta de capacidad, sino porque Gerhard Berger no se atrevió a lo que sí se atrevió Nigel Mansell, la curva peraltada de 1990, mítica, la madre de todas las maniobras. Estas zonas que podemos llamarse de prevención o de seguridad son conocidas como peines o lavaderos. Lavaderos, su nombre lo indica. Algunas tienen bordes como estos que estamos viendo aquí, contrarios a lo que podría ser ventaja para la pista. Y esto es para que en la salida de las curvas, si esto es interno, no cruces, porque la parte peligrosa es justamente la barda. Son señales de alerta, pero muchos las utilizan. Esto tiene bordes precisamente por eso. Y hay otros que son totalmente limpias, como las que veíamos hace rato. Son totalmente planas y tienen la única función de ser referencia. Los pilotos saben que la pista puede ser hasta acá, que no tiene problema, pero salirse de esta pista, salirse de esta guía y regresar, golpearía la llanta, sobre todo en su parte lateral. Esta es la razón por la que estos bordes tienen no muy altos, tienen una altura no muy grande, pero sí suficiente para que nadie intente pasarse de vivo. Para los puristas, y ahí me voy a incluir por esta ocasión, cambiar la curva peraltada con toda su adrenalina, con toda su fuerza, con toda su leyenda, con lo que le acabo de platicar, por un par de curvas cortas, encontradas, en donde difíciles maniobras, seguramente no habrá rebase, era algo impensable y algo que nos cuestionaba mucho en esta tercera etapa del Gran Premio de México Fórmula 1. Y sí, efectivamente esto no se detiene. Estas son la zona, digamos, de oficina, un poquito de relax, comedores, relaciones públicas de cada uno de los equipos de Fórmula 1 y de acuerdo a la jerarquía obtenida en el campeonato anterior se colocan. Pero ¿qué nos espera en el resto de la temporada 2016? Yo le diría que la Fórmula 1 cambia como ocurre cada año, cuando las decisiones ya están tomadas en la pista. Si tomamos en cuenta además, valga la redundancia, que 2017 será un año totalmente diferente al que vivimos ahora y que la mayoría de las escuderías a partir de antes de media temporada asumió la decisión de que ya no podían avanzar más, caso Honda por ejemplo con el equipo McLaren, y se dedicaron ya a proyectar el 2017
2017, no veremos mucho incremento en el desarrollo de la mayoría de los equipos, sobre todo de la media tabla hacia abajo. Yo le diría que incluso de los grandulones. Y el hecho fundamental de que Nico Rosberg está cuidando, el piloto de Mercedes, el campeonato que está peleando, y digo cuidando porque simplemente colocándose detrás de Lewis Hamilton en cada una de estas carreras y de estas competencias, será campeón del mundo. Me recuerda a su papá Keke Rosberg, que fue campeón del mundo del 82, ganando una sola carrera. Esta circunstancia es diferente. Pero el punto importante aquí es que Rosberg ya no tiene por qué arriesgar en la competencia. Es más, acercarse a Hamilton es una señal roja, le aparecerán los focos rojos por todos lados, porque Hamilton, híjole, se le puede ir el auto y lo puede chocar, qué casualidad. Todo eso se tiene que pensar, aunque sean de la misma escudería. Y un punto importante aquí es que el riesgo que asuma Nico Rosberg desde este momento, desde que terminó Japón, incluido todos los grandes premios hasta el final de la temporada, será arrancar, si es posible, en la primera posición y cuidar su auto, cuidar sus llantas, cuidar la transmisión, cuidar el motor que no reviente y colocarse siempre, si es necesario, detrás de la estela de Hamilton. ¿Qué pasa con los demás? La carrera es abierta, señores, la carrera es abierta. Los Ferraris uno contra el otro. Los Red Bulls, apunte usted a Max Verstappen, que ha sido la sensación, pero también el chico malo de las películas, porque dicen que le falta educación y le falta conocer los reglamentos no escritos. Carrera abierta entre estos cuatro pilotos desafiando a los Mercedes. Pero yo me quedaría con estos, me quedaría con los Ferraris. ¿Qué nos debe Ferrari? Nos debe un buen gran premio, por amor de Dios. El año pasado Ferrari lo que hizo fue el ridículo con el choque de sus dos autos. ¿Los Ferraris podrán desafiar a los Mercedes? Le tengo noticias, este no será el Gran Premio de México, un gran premio de muchos rebases y de muchos alcances. Tenemos una recta muy larga en donde la galleta es parte fundamental y eso lo tendrán los motores Mercedes. Pero agazapados detrás los Ferraris y los Red Bulls, esperando que los Mercedes pudieran, ¿por qué no?, en una colisión que no quiere Rosberg, pero que sí quiere Hamilton, cambiar las circunstancias. Y en esos días intensos previos al Gran Premio de México Fórmula 1, yo no soy nadie para darle consejos, pero le diría, ponga su atención así como solo de reojo en los Mercedes de Hamilton y Rosberg, porque la carrera será, como le digo, Rosberg buscando cuidar y Hamilton buscando exponer. Y pongámonos entonces a ver carrera por carrera, y en este caso ver desde las calificaciones, a la escudería Ferrari y a los Red Bulls, que son los que van a hacer, yo creo que la carrera más fuerte, por una razón muy importante, porque no tienen nada por perder y todo por ganar. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.